Buenos días, tardes o noches, compañeros del canal IEA. En esta ocasión, correspondiente al video número 25, toca exponer el capítulo 7 con el tema entropía por el grupo 3SM2, equipo 6, conformado por los alumnos Saravia Castillo Juan Daniel y su servidor Cureño García Javier. Comenzaremos con el tema 7.4 correspondiente a procesos isentrópicos. Comenzaremos por definir qué es un proceso isentrópico. Un proceso isentrópico es aquel en el que la entropía durante este proceso se mantendrá como una constante, es decir, que cumplirá con las siguientes ecuaciones. El incremento de entropía será igual con cero, o que la entropía de salida será igual a la entropía de entrada. Las unidades dentro del Sistema Internacional de Medidas para Entropía son kJ divididos sobre el producto kilogramo Kelvin. Otro aspecto importante es cómo conseguir que un proceso sea isentrópico. Bueno, para esto existen dos condiciones para que cualquier proceso con una masa fija sea isentrópico. El caso número uno es que el proceso sea internamente reversible, ya que si el proceso es reversible, la temperatura de la fuente térmica será igual a la del sistema, y que el proceso sea adiabático. En un proceso adiabático reversible no hay transferencia de calor Q y por tanto el proceso también es isentrópico. ¿Por qué es importante un proceso isentrópico? Bueno, un proceso isentrópico nos permitirá definir cuáles son las eficiencias para los procesos reales al compararlos con estos modelos ideales o isentrópicos. ¿Dónde se aplica un proceso isentrópico? Se busca aplicar y mejorar la eficiencia en el diseño de bombas, turbinas, toberas y difusores con el fin de mejorar su eficiencia, como ya se mencionó. Ahora resolveremos un problema acerca de un proceso isentrópico. El problema es el siguiente. Se expande vapor en una turbina isentrópica con una sola salida y una sola entrada. En la entrada, el vapor está a 2 megapascales y 360 grados centígrados. La presión del vapor a la salida es de 100 kilopascales. Calcule el trabajo que produce esta turbina en kilojoules sobre kilogramo. Lo primero que hacemos es recoger nuestros datos. Sabemos que a la entrada de la turbina, la presión 1 es igual a 2 megapascales. La temperatura 1 es igual a 360 grados centígrados. La entalpía no la conocemos, pero la podemos obtener de nuestra tabla A6. La entropía también es desconocida. A la salida de la turbina, la presión 2 es igual a 100 kilopascales. La temperatura de saturación es igual a 99.61 grados centígrados. La entalpía 2 también la consideremos de la tabla A6. Y como sabemos que es un proceso isentrópico, nuestra entropía de salida es igual a la entropía de entrada, por lo tanto S2 es igual a S1. Como ya se mencionó, para encontrar los valores de entalpía y entropía, nos dirigiremos a nuestra tabla A6 de vapor de agua sobrecalentado. Como primer paso, nos ubicaremos donde nuestra presión sea igual a 2 megapascales, que era la presión inicial, a una temperatura de 360 grados centígrados. Pero como podemos observar, de 350 grados se salta a 400 grados. Por lo tanto, tendremos que hacer una interpolación con los valores de estas dos temperaturas para obtener el que deseamos. Como podemos observar, los valores que corresponden a una temperatura de 350 grados centígrados es una entalpía de 3137.7
y una entropía de 6.9583 y a una temperatura de 400 grados, la entalpía es de 3284.4 y la entropía es de 7192. Así que rescataremos esos valores para hacer nuestra interpolación. Ahora haremos la interpolación para obtener nuestro valor H1. Con los datos rescatados de la tabla anterior, formulamos las siguientes operaciones. Nuestra X0 corresponderá a 350 grados centígrados y sus valores correspondientes son los siguientes: entalpía y entropía. Y para nuestra X1, la temperatura será igual a 400 grados centígrados con los correspondientes valores de entalpía y entropía. Nuestro valor que buscaremos será el de 360 grados. Su entalpía y su entropía, en este momento nos dedicaremos solamente a su entalpía. Con la fórmula de interpolación y igual a y0 más y1 menos y0 dividido sobre x1 menos x0 multiplicado por x menos x0, tenemos la siguiente sustitución. H1 es igual a 3137.7 más 3248.4 menos 3137.7 dividido sobre 400 menos 350 multiplicado por 360 menos 350, lo cual nos da un valor de 3159.84 kJ sobre kilogramo. Ahora repetiremos los pasos anteriores, pero en este caso para obtener nuestro valor S1, que será igual al de la entropía de entrada. Con nuestra fórmula de interpolación que ya mencionamos antes, sustituimos nuestros valores y obtenemos un valor S1 es igual a 6.9924 kJ sobre kilogramo Kelvin. Ahora, de la tabla A5, con una entrada de presión a 100 kilopascales, buscaremos los valores correspondientes para SF y SG para compararlos con nuestro valor que ya habíamos obtenido de S1. Nuestro valor de SF correspondiente es 1.3028 y de SG es igual a 7.3589. Realizamos nuestra comparación y nos daremos cuenta que SG es mayor a S1, pero a su vez S1 es mayor a SF, lo que nos dice que entonces esto sí corresponde a una mezcla húmeda. Ahora calcularemos nuestra calidad de nuestro fluido, evaluando la siguiente ecuación. X será igual a S2 y como sabemos, S2 es igual a nuestro valor S1 porque es un proceso isentrópico. Ponemos nuestro valor SF que ya calculamos anteriormente en la tabla A5 y SFG que también está en nuestra tabla A5, con lo cual nos da un resultado de 0.9394. Este valor ahora nos ayudará a calcular nuestra entalpía 2 con la siguiente fórmula. H2 es igual a HF más X HFG. Sustituiremos nuestros valores. H2 nos da un resultado de 2538.20 kJ sobre kilogramos. Y ahora, como último paso, procedemos a calcular nuestro trabajo de salida con la fórmula trabajo de salida es igual a H1 menos H2. Nuestra entalpía de entrada es igual a 3159.84. Nuestra entalpía de salida fue de 2538.20, lo cual nos da un resultado de 6.21 kJ sobre kilogramo. Ahora, correspondiente al tema 7.5, explicaremos los diagramas de entropía.
¿Para qué nos sirven dichos diagramas? Bueno, los diagramas de entropía nos proporcionarán gran ayuda visual en el análisis termodinámico de los procesos. Los dos diagramas normalmente usados en este tipo de análisis son los diagramas de temperatura-entropía y entalpía-entropía. En esta gráfica podemos observar un diagrama de temperatura-entropía, en el cual el área bajo su curva del proceso nos representará la transferencia de calor durante un proceso internamente reversible. Ahora, ¿qué pasa con un proceso isentrópico en este tipo de diagramas? Bueno, esto se reconocerá fácilmente como un segmento de línea vertical, porque un proceso de este tipo no incluye transferencia de calor, y por consiguiente el área bajo su curva de la trayectoria del proceso debe ser igual con cero. Otro diagrama que se usa mucho en la ingeniería es el de entalpía-entropía. También este llamado diagrama de Molière, bastante valioso en el análisis de dispositivos de flujo estacionario como turbinas, compresores y toberas. Algo importante de aquí es que la distancia vertical entre los estados de entrada y la salida delta H es una medida de trabajo de salida de las turbinas, mientras que la distancia horizontal delta S es una medida de las irreversibilidades asociadas con el proceso. Hola suscriptores del canal IEI, mi nombre es Juan Daniel Sarabia Castillo, vengo de la escuela ICIME Zacatenco de la carrera ICISA del grupo 3 SM2. En este video les vamos a explicar qué es la entropía en las relaciones TdS. En esto voy a explicar cuáles son sus fórmulas, qué es lo que significa, en dónde se llegan a ocupar y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es la entropía? Se conoce como entropía a la tendencia natural a la pérdida de un orden de un sistema, como podemos ver en la imagen. Mientras hay una menor entropía, va a haber un mayor orden en un sistema, pero mientras este aumente, el desorden va a ser más grande. Ahora, el término entropía fue inicialmente acuñado por un físico alemán llamado Rudolf Clausius, al observar que en cualquier proceso irreversible siempre se iba a una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera de un sistema. El término entropía se llega a utilizar en las más variadas disciplinas del conocimiento, como la física, la química, las matemáticas, la astrofísica, la lingüística, la computación o incluso la ecología, para hacer referencia a la medida de desorden que tiende un sistema. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en la parte física y sobre todo en esta parte, en la termodinámica. Ahora se denomina entropía a la magnitud que indica la energía que no puede realizar un trabajo útil en un proceso termodinámico. En general, el universo llega a tender al desorden. En consecuencia, la entropía, es decir, el aumento de la entropía, por lo tanto, la variación positiva de esta magnitud indica el sentido natural en que ocurre cualquier evento en un sistema aislado, como podemos ver un ejemplo en la imagen. Ahora, la entropía, o también como se le conoce en su símbolo S, es una magnitud termodinámica definida originalmente como criterio para predecir la evolución del sistema termodinámicos. En todo proceso irreversible, el desorden del sistema aumenta, por lo tanto la entropía aumenta. Si el proceso es reversible, la variación de entropía llega a ser nula. La entropía de un sistema es una función de estado de carácter extensivo. El valor de esta magnitud física en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. El concepto de entropía describe cómo es de irreversible un sistema termodinámico. Ahora vamos a ver la fórmula de la entropía en la física de termodinámica. En física, la entropía es la magnitud termodinámica que permite calcular la parte de energía calorífica que no puede utilizarse para producir trabajo si es el proceso reversible. La entropía física, en su forma clásica, es definida por la ecuación propuesta por el ya mencionado científico Rudolf Clausius, que es ds es igual a dq sobre t, o más simplemente si la temperatura se mantiene constante en el proceso 1 y 2. Ahora, si un cuerpo caliente a temperatura T1 pierde una cantidad de calor Q1, su entropía disminuye en Q1 y T1 sobre T1. Si cede calor a un cuerpo frío a temperatura
T2, o sea que sea inferior a T1, la entropía del cuerpo frío aumenta más de lo que ha disminuido la entropía del cuerpo caliente porque Q1 y T1 es menor que Q1 sobre T2. Una máquina reversible puede, por tanto, transformar en trabajo una parte de esta energía calorífica. Ahora vamos a ver el rendimiento de una máquina térmica reversible. El rendimiento que da la máquina reversible indica la relación máxima de energía útil que se puede convertir en trabajo. Esta relación puede expresar mediante la siguiente fórmula, que es igual a N es igual a T1 menos T2 sobre T1. Para que toda la energía calorífica se pudiera transformar en trabajo, sería necesario que o bien el foco caliente se encontrara a una temperatura infinita, o bien que el foco frío estuviera a 0 grados Kelvin. Pero en un momento les voy a hablar por qué esto no se puede. En otro caso, el rendimiento termodinámico de la máquina es reversible es inferior a 1. La expresión de la entropía es consecuencia lógica del segundo principio de la termodinámica y de la manera en que se mide la temperatura. La segunda ley de la termodinámica dice que si no se consume trabajo, el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Ahora les voy a comentar por qué no es posible conocer la entropía absoluta. En el mundo real no es posible determinar la entropía absoluta porque requeriría llegar a la temperatura de 0 Kelvin. En física siempre se trabaja en variaciones de entropía porque para conocer el valor absoluto primero sería necesario poder llegar al cero absoluto, pero para poder llegar al cero absoluto el sistema necesitaría enfriarse a 0 Kelvin para que las moléculas ya no se lleguen a mover. A partir de aquí, el aumentar la temperatura aumentaría la entropía, obviamente. Sin embargo, desde un punto de vista físico, esto no es posible, llegar a la temperatura de 0 Kelvin de acuerdo a un teorema de Walder-Nernst presentado en la tercera ley de la termodinámica, o sea que básicamente esto es imposible. Ahora les voy a hablar sobre las relaciones TdS. Las relaciones TdS permiten determinar la variación de la entropía a través de las trayectorias reversibles, pero los resultados obtenidos son válidos tanto para procesos reversibles como los irreversibles, debido a que la entropía es una propiedad y el cambio a una propiedad entre dos estados es independiente del tipo de proceso que llega a sufrir algún sistema. Y en esta imagen es como normalmente se llega a representar. Ahora vamos a ver un poco de sus fórmulas. Para obtenerlas se parte de la primera ley y se considera que el proceso es reversible. Por ejemplo, mira, primera ley es igual a Q igual a du más SW. Si el proceso llega a ser reversible, ds es igual a SQ. Sustituyendo en la ecuación de la primera ley, TdS es igual a du más SW, o TdS es igual a du más PdV. La definición de entalpía, U es igual a H menos PV. Ahora derivando esta expresión, du es igual a dH menos PdV menos VdP. Ahora sustituyendo esto, TdS es igual a dH menos VdP. Estas ecuaciones también se pueden escribir en función a los valores específicos, como son los TdS igual a du más PdV o TdS es igual a dH menos VdP. Ahora, las relaciones TdS no se llegan a limitar a una sustancia particular en una fase particular. Estas son válidas para todas las sustancias puras en cualquier fase o combinación de fases. Para una sustancia pura las relaciones son demasiado complicadas, lo que hace imposible obtener las relaciones simples para los cambios de entropía. Por tanto, los valores ds de entropía se determinan a partir de datos, propiedades medibles que siguen cálculos bastante complejos y que se tabulan exactamente de la misma manera que las propiedades U, V y H. Bueno, y con esto yo doy fin a esta explicación y gracias por su atención.